Hola, un gusto saludarlos. Esta es una cápsula, como se le llama ahora, para explicar el concepto de paradigma en la materia Introducción al Derecho. El concepto de paradigma. Como yo lo escribí en uno de los textos que después les voy a dejar al final, los paradigmas científicos son modelos, esquemas, patrones que estructuran la manera en que los científicos hacen ciencia, de tal manera que guían su actividad, declaran qué problemas pueden investigar y los posicionan en tradiciones académicas. Esto significa que nosotros siempre tenemos que la palabra paradigma pertenece al campo de la epistemología. ¿Esto qué significa? Epistemología es filosofía de la ciencia, es decir, yo me pregunto, me cuestiono acerca de cómo se investiga de manera científica. Por eso los paradigmas lo que hacen es tratar de ver cómo se ha investigado a lo largo de la historia de la ciencia, cómo los científicos han investigado a lo largo de la historia de la ciencia. Por eso Kuhn, que fue uno de sus impulsores, vio que a lo largo de la historia de los hallazgos científicos se habían desarrollado distintas maneras de desarrollar la actividad científica. ¿Y cómo lo notó? A través de distintas revoluciones, que son cambios abruptos en la manera en que los científicos investigan. Por ejemplo, una manera en la que se venía desarrollando los descubrimientos era siguiendo los cánones de la Iglesia Católica, en donde el criterio de verdad era el que surgía de la Biblia. Luego Galileo, cuando hace sus descubrimientos científicos utilizando el telescopio, propone a la experiencia como criterio de verdad, en donde ahí los descubrimientos surgen no porque lo dice un libro, ¿sí? En este caso la Biblia, sino porque yo lo puedo comprobar a través de los sentidos, ¿sí? Entonces ahí, ¿la verdad de dónde surge? ¿De dónde surge que la Tierra es el centro del universo? De la Biblia. Pero ¿de dónde surge que el Sol en realidad es el centro del universo? De la comprobación que yo hago a través de los sentidos, utilizando el telescopio como lo hizo Galileo en su momento. Entonces yo ahí puedo comprobar realmente que hay dos paradigmas distintos, el heliocéntrico y el geocéntrico. Y hay inconmensurabilidad entre esos distintos paradigmas. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que uno es incompatible con respecto al otro. Es decir, hablan idiomas distintos, no se pueden traducir, ¿sí? La comunidad científica es otro término también típico de la paradigmatología. ¿Por qué? Porque cada paradigma le dice a sus científicos cómo tiene que investigar. Cada uno de ellos utiliza vocabulario distinto, ¿sí? Hay en cada uno de estos paradigmas una filosofía, es decir, una manera de ver el mundo. En el caso del geocentrismo, ahí Dios es el centro, digamos, de la vida de las personas y uno ve todo a través de la mirada de Dios, porque uno es creyente. En el otro paradigma es una mirada más antropocéntrica. ¿Por qué? Porque el ser humano es el centro, ¿sí? Y hay en cada uno de estos hay distintos ejemplos de los paradigmas que recorren la historia de la ciencia. Por ejemplo, en el campo de la política uno puede ver al anarquismo y la representación política, digamos. El anarquista, digamos, descree de los partidos políticos y justamente de la representación política y la democracia. El modelo academicista tradicional y otros modelos pedagógicos como los de Paulo Freire, digamos, que critican justamente eso a través de lo que se llama la educación bancaria. La agricultura tradicional y la revolución verde y hoy la agroecología. Ahí tienen tres paradigmas distintos. El modelo médico hegemónico y un modelo más basado en una comprensión holística y en el paciente, ¿sí? El arte medieval y el arte renacentista, la geometría euclidia y la geometría no euclidia en el ámbito de las matemáticas, el geocentrismo y el heliocentrismo como lo habíamos visto hoy, ¿no? La selección natural
¿sí? Y el creacionismo. El capitalismo y el comunismo son distintas maneras de ver un mismo fenómeno, como lo habíamos visto hoy, ¿sí? Y en el ámbito de la psicología, la sistémica, la gestalt, el conductismo, el psicoanálisis, ¿sí? Todos esos son ejemplos de paradigmas en el ámbito de la epistemología.